Bueno, tenemos ahí la investigación de nuestro querido compañero Carlos Trabalón, que se ha tomado el trabajo de investigar sobre la vida y, si se quiere, la obra de Raúl Alfonsín, ¿no? Que un día como hoy estarían haciendo, ¿no? Raúl Alfonsín, que fue catalogado, como bien decía yo antes, no bien, lo decía, por parte del regreso de la democracia en Argentina, como el padre de la democracia, ¿no? Raúl Alfonsín, que hablaba mucho de esto en su campaña de que, haciendo alusión a que la democracia era mejor que la dictadura, por supuesto, que decía que con la democracia se come, con la democracia se vive y con la democracia se educa. Cosa que 40 años después no podemos aseverar que eso pase en nuestro país. Estamos seguros de que no, pero no queremos decir que Alfonsín tenía razón o no tenía razón, no lo queremos negar. Quizás Alfonsín tuvo todas las intenciones. Tenía la buena intención o no, o él en realidad con la democracia se come, se vive y se educa. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido la suerte de tenerla todavía o de encontrarla, más allá de que hace 40 años que venimos eligiendo nuestros presidentes a través de un voto, ¿no? Bueno, no hablo más. No hablo más, don Carlos, le dejo todo para usted. Gracias, Claudito. Así que esto es todo suyo. Bueno, vamos a hablar sobre Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Nació un día sábado 12 de marzo del año 1927. En la ciudad bonaerense de Chascomús, localidad dedicada a la agricultura y ganadería. Fue el mayor de 6 hijos de Raúl Serafín Alfonsín Ochoa y de Ana María Faúlquez Isaías. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, donde se egresó con el grado de subteniente de reserva. Estudió Ciencia Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 1950. El 4 de febrero de 1949, poco antes de cumplir 22 años, se casó con María Lanza Berrenech, con quien tuvo 6 hijos: Raúl Felipe, Ana María, Ricardo Luis, Marcela, María Inés y Javier Ignacio Alfonsín Berrenech. De todos ellos, Ricardo Luis es el único que se dedica a la actividad política, habiendo sido un candidato a presidente. Desde el año 1957 vivió con su familia en la casa ubicada en la calle Lavalle 227, frente al Banco Nación de Chascomús, donde también ejerció su profesión de abogado y periodista. Sus inicios en la política comenzaron en 1950 en el movimiento de intransigencia y renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario El Imparcial. En 1954, a la edad de 27 años, fue elegido concejal en Chascomús, una ciudad donde la UCR vencía al peronismo. Y en 1955 fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue elegido diputado provincial en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia. Entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del bloque de diputado nacional de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Finalmente, en 1965, fue elegido presidente del Comité Provincial de Buenos Aires de la UCRP. El 18 de diciembre de 1975, 3 meses antes del golpe militar que dio inicio al proceso de reorganización nacional, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en aquella época, que comenzaban con la actividad de la Alianza Anticomunista en la Argentina, llamada la AAA.
Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón, y además del propio Alfonsín asistieron el obispo de Neuquén, don Jaime Nerves, Jaime de Nevares. Exactamente, Jaime de Nevares, el rabino Marshall Melle, el obispo Carlos Gantoni, la doctora Alicia Moreu de Justo, exactamente, Oscar Allende, Susana Pérez Gallard, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. Durante la dictadura militar, Alfonsín se puso gratuitamente el servicio de abogados para el habeas corpus por los detenidos desaparecidos de la actividad por sí misma solía significar la muerte. Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética, Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internación Socialista, denunciando la masiva violación de los derechos humanos que se estaba produciendo en la Argentina. En 1976 fundió y dirigió la revista Propuesta y Control, una de las escasas revistas políticas opositoras en aquellos primeros años del gobierno militar. En 1982, ante la Guerra de Malvinas y asesorado por un grupo de intelectuales, Alfonsín y el expresidente Arturo Fonsini fueron los únicos políticos que se opusieron a la acción militar en las Islas Malvinas, siendo la excepción en el panorama político argentino. Alfonsín sostuvo que la finalidad de la misma era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto. Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta Militar encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el expresidente Arturo Illia, con el fin de proceder a la democratización. Se tomaba como modelo la solución Karamils, desarrollada en Grecia luego de la dictadura de los coroneles en el desprestigio tras la guerra con Turquía. La derrota en la guerra de Malvinas debilitó políticamente el proceso. Los dirigentes militares se acusaban unos a otros. Los sectores que lo habían apoyado como parte de la iglesia y del empresariado ya no lo hacían, y el discurso represivo perdió legitimidad. Esto llevó a su vez a un aumento de la movilización política y a una disminución de autocensura en la prensa, que comenzó a revelar acciones polémicas de los uniformados, principalmente la existencia de los desaparecidos, que hasta entonces eran silenciadas. Al levantarse la veda política, los partidos atravesaron un periodo de afiliación masiva de la sociedad. Se considera que, al realizarse las elecciones de 1983, 1 de cada 3 electores estaban afiliados a un partido político. Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia, bajo la presidencia del general Reinaldo Vignone, Alfonsín se convirtió primero en presidente de la Unión Cívica Radical al imponerse en el movimiento de renovación y cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue denominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez, uno de los referentes de la fuerte UCR de Córdoba. Alfonsín era uno de los dos principales candidatos presidenciales. El otro era el peronista Ítalo Luder por el Partido Justicialista, el PJ. Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador.
incluso entre los propios dirigentes radicales. Sin embargo, las encuestas mostraron un sostenido crecimiento del voto por Alfonsín. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia, la difusión de la misma hacia todo ámbito de la sociedad, la relación con las Fuerzas Armadas y la obra general del gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda. El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho al cual los poderes corporativos, la Iglesia y los sindicatos debían someterse, y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión que la democracia por sí sola resolvería los problemas económicos y sociales, y poniéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno, en su diagnóstico de la crisis, consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos. Lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de la representación de la voluntad ciudadana. Se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de del dogmatismo. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el Congreso Pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio, ocupando los medios de comunicación, y se los empleó como asesores y funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. Ese primer periodo de la presidencia de Alfonsín, caracterizado por un gran apoyo de la población y un clima generalizado de optimismo, se conoce como la primera alfonsinista, también como primavera democrática, y se extendió hasta el 4 de diciembre de 1986, cuando Alfonsín anunció la ley de punto final, lo que provocaría el 19 de diciembre una protesta de 50.000 personas. Alfonsín inició su gobierno con la consigna: con la democracia se come, se cura y se educa. Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta que entró en default en 1988. Una alta inflación que pasó por hiperinflación el 14 de mayo de 1989 y una economía estancada que se redujo un PBI de 103.000 millones de dólares en 1983 a 76.000 millones de dólares en el 89. El ámbito laboral, el gobierno de Alfonsín no habilitó las negociaciones colectivas de los salarios estableció los aumentos salariales por decreto y la emisión temporaria y se enemistó temporalmente con los sindicatos y la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, al sostener que exigía un pacto sindical militar, mantener vigente la ley sindical de la dictadura, que entre otras cosas prohibía a la CGT intentar apenas 7 días del llegado al poder la aprobación de una ley de reconocimiento sindical llamada la Ley Musi por el ministro de Trabajo Antonio Musi, que con el objetivo declarado de democratizar las entidades sindicales establecía la obligación de incluir a la minoría en las comisiones directivas y limitaciones para las reelecciones. Desde la CGT, partidos de oposición y agrupaciones de abogados laboristas se reprochaba que esta reforma no había sido consultada con los sindicatos.
tal como exigen las normas de la Organización Internacional de Trabajo, y que las limitaciones que le pretendían imponer a los sindicatos no regía para las demás asociaciones de derecho privado, ni respetaban el principio de autonomía estatuaria. El proyecto obtuvo media sanción de diputados en la noche del 10 y 11 de febrero de 1984, pero el 14 de marzo de ese mismo año fue tratado en el recinto del Senado y rechazado por un solo voto, resultando definitorio el voto negativo de Elías Sepang del Movimiento Popular Neuquino. Desde ese momento el gobierno de Alfonsín vivió un fuerte conflicto con los sindicatos, incluido 13 paros generales y más de 4.000 huelgas sectoriales, hasta 1988, cuando el gobierno de Alfonsín aceptó dialogar con el sindicalismo Musi. Musi renunció a su cargo y fue designado embajador en Ecuador. Juan Manuel Casella, ministro de Trabajo, luego de la renuncia de Musi, consideró que se trató de un error táctico de Alfonsín, no sentarse a conversar con los sindicatos antes de mandar un proyecto, ya que los dirigentes sindicales pudieron sentirse agredidos sin una conversación previa. Entregó el mando al justicialista Carlos Menem en 1989, en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario. Tras dejar la presidencia, realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la reforma constitucional argentina de 1994. Unos años después, participó de la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. Ejerció brevemente como senador por la provincia de Buenos Aires entre el 2001 y el 2002. Cuando renunció a su banca, no volvieron a ocupar cargos electos. Falleció un 31 de marzo del 2009, debido a un cáncer de pulmón. Se decretaron 3 días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvieron su féretro en el Congreso y luego fue trasladado al cementerio de la Recoleta. Alfonsín abandonó la presidencia con su popularidad en descenso debido a los malos resultados económicos de su gestión y las leyes de impunidad que impulsó para impedir el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Sin embargo, su imagen personal se vio en gran medida rehabilitada con los años. Muchos sondeos y estudios posteriores encuentran que la opinión pública argentina en general califica positivamente su figura entre los distintos presidentes de la historia argentina. Una encuesta hecha en 2018 que evalúa el desempeño de las presidencias posteriores a la restauración de la democracia ubicó a Alfonsín en su primer lugar. Y bueno, con esto terminamos toda esta historia de Alfonsín. Me trae millones de veces. ¿Sufrió? Sufrí un poco porque apenas leo la letra.